con respecto al rendimiento, a cómo se mueve futbolísticamente uno u otro equipo. Está claro lo de la primera vuelta para el Herediano, lo de la segunda vuelta hasta el momento para el Deportivo Saprissa. Y a mí me llama poderosamente la atención porque estos son datos numéricos, estadísticos, que aquí los tenemos nuevamente en pantalla, las posiciones de la primera vuelta. Herediano con 28, San Carlos, bueno, ustedes lo aprecian. Ojo la distancia que logra sacar Herediano en la primera vuelta. La segunda vuelta es una historia completamente diferente, donde Saprissa tiene un envión, un levantón de rendimiento que lo catapulta primero a zona de clasificación y luego a estarle respirando en la nuca, como decimos popularmente al equipo herediano. Pero para mí, ni Herediano ni Saprissa, si me hablan de regularidad en su rendimiento, es San Carlos. ¿Ustedes qué opinan? Está bueno eso, porque recién comentábamos, mientras mirábamos la nota, ¿cuál es el equipo que juega mejor? Y yo decía, tal vez el Herediano. Vos sos serio. Sí. Definime mejor. O sea, claro. vos no puedes decir mejor y que... No, mejor bueno, me refiero a, en la propuesta, a tener una idea de juego, al menos de la vocación del entrenador y cómo se manifiesta en la cancha. Me parece que en esa relación desde lo que proponen de afuera y lo que ejecutan adentro, durante la primera vuelta, que es lo que estamos viendo en la pantalla, sí, era el Herediano. Porque a esa sumatoria de factores se le agregaba cierto halo de vistosidad. Porque cuando los volantes de buen pie del Herediano crecían y los extremos eran productivos, se veía como algo hasta estético. El Herediano después empezó a bajar su rendimiento, por ende la estética quedó totalmente de lado, y San Carlos mantuvo, sin ser tan vistoso, esa continuidad entre plan de juego y lo que va ejecutando en cada partido. Entonces, por eso diría, comparto con vos lo de mejor. Sí, porque además, para escucharte, Irene, además a mí lo que me gusta de San Carlos, a ver, a mí me llama la atención que en el mundo fútbol, sobre todo en nuestro país, es que este equipo se volvió previsible, todos sabemos a qué juega. A mí me encanta cuando sé a qué juega un equipo. O sea, eso para mí quiere decir que tenés un trabajo y una repetición de acciones importante y que ya sabes a qué jugar. Obviamente tenés que tener variantes, pero para mí es importante. Eso es para mí como uno como ser humano tiene que tener una personalidad definida. Eso a veces para mí denota madurez, estabilidad y un montón de cosas. Lo mismo lo veo yo en un equipo. Si un equipo un día te juega así, otro día te juega así, al final no sabes qué es, se vuelve un equipo emocional. Por eso para mí San Carlos es el mejor equipo, porque yo sé a qué juega San Carlos. Yo le entiendo la propuesta de juego a Luis Marín y creo que los jugadores le interpretan a cabalidad. Que pierde, sí, va a perder. Pero para mí San Carlos es el mejor equipo hasta el momento. Cuando yo veo, por ejemplo, también la tabla de posiciones, la segunda vuelta, pareciera que el Deportivo Saprissa, que de hecho ahí lo tenemos, ha tenido una curva de rendimiento, ¿verdad?, en la que ha encontrado, esa es la segunda parte de la primera vuelta. Pero Saprissa parece que ha encontrado su mejor rendimiento en esta segunda vuelta, yendo a instancias. Perdona, Irene, en 11 juegos hizo 19 puntos. En 7 juegos, Saprissa lleva 17 puntos. Es más, Saprissa estuvo en posiciones de sexto, séptimo, y aquí es como un poco tramposo decir curva de rendimiento porque tanto a entrenadores como a preparadores físicos en campeonato local les cuesta muchísimo preparar o mantener un equipo en un nivel óptimo y prepararlo para instancias finales, tomando en cuenta las irregularidades que tiene el torneo nacional. No solamente en cuanto a las fechas, sino en cómo se ordenan también, porque ya tenés presupuestado un calendario y muchas veces se cambia. Saprissa supo manejar eso y de momento en esa segunda vuelta ha tenido un crecimiento constante. Liga Deportiva Alajuelense, dentro de lo que cabe y en los puestos que se ha mantenido, que es como cuarto, tercero, ha tenido cierta regularidad, pese al cambio de técnico, pero la regularidad hacia la baja, no diciendo que ha crecido el juego de Liga Deportiva Alajuelense porque se ha mantenido muy estable. Sí, hay que recordar, perdón Tomás, que Saprissa se quita de encima la Conca Champions, que digamos le afecta o tiene una afectación. Yo creo que Saprissa se estaba preparando para los partidos contra Filadelfia, que fue en febrero. Me parece que estaban apuntando a eso. Cuando se quite eso de encima, Saprissa se concentra en campeonato nacional y creo que se denota aquí en la tabla de puntos. Perdón, y el mérito también para Herediano, que pese a estar peleando instancias de CONCACAF, logró mantenerse en el liderato por 14 fechas. Sí, que no es menor mérito. No, pensaba respecto del Deportivo Saprissa porque tenía una tendencia a decir, bueno, inició el torneo con todavía la resaca y el coletazo de haber sido tricampeón, no hizo pretemporada, se le atravesaban las vacaciones y eso trastocó el rendimiento y la plenitud física y futbolística en la primera vuelta. Y después en la segunda vuelta empezó a mejorar. Lo que pasa es que donde
me quiebro en esta postura? En que atravesó un montón de lesiones. No fue un semestre habitual como para decir, bueno, sí, Saprissa pasó el momento de zozobra o de lo que es el post-campeonato y se acomodó. Entonces, ¿a qué me remito para pensar en la mejoría del Deportivo Saprissa? A dos factores. Al entrenador, que logra recomponer constantemente frente a la cantidad de bajas que va en aumento, lejos de ir disminuyéndose, siempre aparece una nueva sorpresa a la hora de tener que hacer cambios, le doy mérito al entrenador. Y el segundo eslabón, no menor también, los futbolistas en cancha, porque van apareciendo jugadores que tal vez están segundos o terceros en la consideración, tienen que pasar al frente, a ser titulares, a tomar roles protagónicos y aún así están a la altura de las circunstancias, con nivel, y mantienen a un Deportivo Saprissa peleando el liderato. Entonces, esta fluctuación que mostró Saprissa entre la primera vuelta y la segunda vuelta tiene mucho que ver con las capacidades de transformación y de adaptación a circunstancias externas y también internas. Por eso es para destacarlo. Muchas veces el hecho de ver a un Saprissa que no es tan brilloso en el juego nos hace criticarlo, pero la realidad es que se ha tenido que todo el tiempo reconvertir. Y más bien va por ahí la explicación, no tiene que ver con que se sacó el torneo ni nada. Y lo de Herediano, para ir cerrando, yo creo que también tiene que ver, está bien, hay una situación del torneo internacional que le agregó 6 partidos a su calendario, tuvo viajes, perfecto. Pero también no podemos eludir que hubo una baja en rendimiento de futbolistas. ¿Que será por la cuestión física? Puede ser. ¿Que será por los viajes? Puede ser. ¿Que el nervio competitivo de estar en instancias tan avanzadas de un torneo internacional después te hace bajar un poco cuando enfrentas el campeonato allá? También. Pero hay algo que es innegable. Así como hablaba de los jugadores en el Saprissa y el técnico, también podemos hacer el mismo parámetro para el Herediano y su baja. Futbolistas que bajaron el nivel y no encontraron su mejor versión, y un entrenador que empezó a probar algunas situaciones sistémicas de jugadores en puestos que no son, y todo eso fue como atentando contra la mejor versión del Herediano. Recompuso, de hecho ayer vuelve a jugar 4-3-3, el 11 casi de memoria, los roles casi de memoria, y gana con solvencia y se mantiene líder. Entonces, bueno, como que a veces la foto tan amplia de tantos meses te permite encontrar distintos matices. Es difícil encontrar una cuestión uniforme, sino que se multiplican las cuestiones que explican esto. Sí, y quiero recalcar el asunto del mejor, ¿verdad? Porque yo creo que es importante que quede claro, por lo menos en mi caso, cuando me refiero al mejor, es a la constancia de método futbolístico utilizado, que me parece que es entendible y que es claro en el equipo norteño, que lo tenía el Herediano en la primera vuelta, pero que luego se cayó en la segunda. Lo de Saprissa, yo, si pudiera aquí, para no romper el cuadro, me pondría de pie para aplaudirle a Vladimir, porque yo creo que poco se le ha reconocido, y ya no voy a repetir lo que decía Tomás. O sea, lo de Saprissa para mí es una cuestión de tanta incidencia de su cuerpo técnico, que yo no podría sentarme aquí con Vladimir y decirle a la cara a Vladimir, te ha faltado método futbolístico, te ha faltado, porque o sea, sería yo inconsciente. Vladimir me sacaría del hospital que tiene, Vladimir me sacaría la competición en la que estaba y un montón de cosas más, que no hizo pretemporada aquí y allá, y me dejaría absolutamente callado. Entonces yo creo que es una cosa que hay que comprenderle al Deportivo Saprissa. Incluso hasta el mérito de poner jugadores en ciertas posiciones, el cómo manejar, como ustedes decían, el camerino con tantas bajas. Es curioso porque viendo esta tabla, por ejemplo, la de la segunda vuelta, vemos a un Herediano de quinto y aún así sigue siendo el líder del torneo nacional. Y en el caso de que ustedes también mencionan de San Carlos, llama la atención el hecho de que uno de los pilares que tuvo Luis Marín cuando estaba en San Carlos en su momento fue una pieza clave y goleadora como es Álvaro Saborío. Tuvo en ese momento jugadores también jóvenes que venían dando sus primeros pasos también en el equipo de San Carlos. Ahora, si lo ponemos de este otro lado, en esta segunda faceta de Luis Marín como técnico de San Carlos, tiene ciertos matices similares, obviamente con la actualidad que ya tiene el equipo, pero con un Jonathan McDonald como figura goleadora, jugadores jóvenes también, ciertos matices también en defensa similares a los que tenía cuando consiguió el título nacional. Obvio, no estoy diciendo con eso que va a ser campeón, pero que sí ha tenido diferentes matices o ciertas claves que han coincidido en ambas etapas para un rendimiento bastante estable. Como que ha encontrado ese matiz que necesita San Carlos para tener buenas posiciones en campeonato. Para